Bien muchachos, este es un pequeño video acerca del tema de movimiento en bloques. Para este caso tenemos dos bloques, uno de 9 kilogramos que cuelga justo acá por medio de una polea y uno de 12 kilogramos. Lo que yo les recomendaba es que lo primero que tienen que hacer es identificar las fuerzas que actúan en esos bloques. Entonces, por ejemplo, yo coloqué acá que este va a ser mi bloque número 1 y que este va a ser el bloque número 2. Para el bloque número 1, que está sobre una superficie plana horizontal, identifico 4 fuerzas: la normal, el peso, la fuerza de fricción y la tensión. La tensión está específicamente en la cuerda y recordemos que la fuerza de fricción se opone al movimiento del bloque. Aquí en este caso, si analizamos, lo que va a pasar es que este bloque de 9 kilogramos que está en el aire se va a desplazar en sentido hacia abajo, y al momento de que este bloque se mueva hacia abajo, este bloque de 12 kilogramos se tendrá que desplazar hacia la derecha. Entonces, en este caso vamos a hacer un análisis de las fuerzas que están actuando en cada uno de los bloques, este siendo un tanto más complejo porque tiene un total de 4 fuerzas que están actuando, y este siendo un tanto más fácil porque solamente actúan 2 fuerzas en él. Entonces vamos a hacer un análisis de esas fuerzas. Vamos a empezar con el bloque número 1, que es este bloque de 12 kilogramos, y en este caso, como ya hicimos el análisis, el bloque únicamente se va a desplazar en sentido horizontal porque se va a mover hacia la derecha. Entonces únicamente vamos a tomar en cuenta las fuerzas que actúan en el eje horizontal, es decir, las fuerzas en X. Hacemos entonces una sumatoria de fuerzas en X y eso es igual a masa por aceleración de acuerdo a la segunda ley de Newton. ¿Qué fuerzas están actuando en X? Únicamente 2, la tensión y la fuerza de fricción. Si les tuviéramos que asignar un signo a estas fuerzas, la tensión tendría signo positivo y la fuerza de fricción un signo negativo. ¿Por qué? Porque en este caso, como ya analizamos, este bloque se va a mover hacia la derecha. La única fuerza que está actuando hacia la derecha es la tensión. Por lo tanto, como va a favor del movimiento del bloque, será positiva. ¿Por qué la fuerza de fricción es negativa? Porque va en contra del movimiento del bloque, entonces se opone a su movimiento y por lo tanto es negativa. Entonces escribimos esas fuerzas tal cual con sus signos, la tensión positiva y la fricción negativa, y eso es igual a masa por aceleración. En este caso podremos determinar el valor de la fuerza de fricción. De la tensión y de la aceleración no podremos saber los valores porque es lo que nos están pidiendo en el problema. En el problema nos piden que determinemos la tensión y la aceleración. Entonces no hay manera o no hay forma de que sepamos en este momento cuál es el valor, ya sea de la tensión o de la aceleración. Lo ignoramos y es lo que vamos a calcular. Entonces únicamente podemos determinar la fuerza de fricción. Recordemos que para obtener la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. El coeficiente de fricción nos lo están proporcionando en el problema y equivale a 0.40. Eso quiere decir que lo único que me hace falta es el valor de la fuerza normal. No la tengo, pero cuando tenemos un cuerpo sobre una superficie plana horizontal, como en este caso, la normal tiene un valor igual al peso y el peso sí lo podemos obtener. Recordemos que peso es igual a masa por gravedad. Entonces, como estamos trabajando con el bloque 1, vamos a determinar el peso para ese bloque número 1, multiplicando la masa del bloque 1 por la gravedad. La masa es 12 kilogramos, entonces multiplicamos 12 kilogramos por 9.8 en nuestra calculadora y al momento de hacer esa multiplicación obtenemos un resultado de 117.60 newtons. Como la normal es igual al peso, entonces concluimos que la normal equivale también a 117.60 newtons. Teniendo el valor de la fuerza normal, podemos determinar la fuerza de fricción multiplicando el coeficiente de fricción por el valor de la fuerza normal que ya obtuvimos. 0.40, que es el coeficiente de fricción, multiplicado por 117.60, que es la fuerza normal. Entonces 0.40 por 117.60 nos da un valor de 47.0.4 newtons, que ese sería el valor de la fuerza de fricción. Sabiendo el valor de la fuerza de fricción, lo sustituimos en esta ecuación. Tensión menos la fuerza de fricción, que ya sabemos que equivale a 47.04, lo escribimos con signo negativo, es igual a la masa del bloque 1, que es 12 kilogramos, la escribimos por la aceleración. Y esto que formamos acá sería nuestra ecuación número 1. Ahora hacemos el mismo proceso de análisis pero con el bloque número 2, que es este que está colgando. En este caso únicamente hay 2 fuerzas y son fuerzas verticales, es decir, fuerzas en el eje Y, que son la tensión y el peso.
En este caso, como el bloque se va a desplazar hacia abajo y el peso va también en sentido hacia abajo, el peso será entonces positivo. Como la tensión se va a oponer al movimiento del bloque, entonces la tensión es negativa. Hacemos para el bloque número 2 una sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. La tensión negativa, el peso positivo, es igual a masa por aceleración. De estas variables que tenemos acá, podemos asignarle valor al peso. Recordemos que peso es masa por gravedad. La masa del bloque 2 es 9 kilogramos, entonces sería 9 por 9.8. Eso nos da un valor de 88.20 newtons, que sería el valor del peso. Sabiendo el peso, lo vamos a sustituir en la ecuación. La tensión, que desconocemos hasta el momento, la dejamos igual, más el peso, que ya sabemos que equivale a 88.20 newtons, es igual a la masa del bloque 2, que es 9 kilogramos, lo escribimos, multiplicado por la aceleración, que también desconocemos, entonces únicamente la vamos a dejar expresada. Y de esa manera estructuramos nuestra segunda ecuación. Teniendo ya armadas tanto mi primera ecuación como mi segunda ecuación, lo que vamos a hacer es un proceso de eliminación. Entonces escribimos la primera ecuación tal cual nos quedó y debajo de ella escribimos la segunda ecuación, que es esta que está acá. Como nos queda la tensión con signos opuestos, simplificamos la tensión, operamos estos dos, vemos que aquí tenemos menos 47.04, que lo ingresamos así en la calculadora, menos 47.04 más 88.20. Si presionamos igual, nos queda un resultado de 41.16, que es el valor que escribí acá. Luego tenemos 12 más 9, que nos da 21 kilogramos por aceleración, y el objetivo acá va a ser despejar la A para poder determinar el valor de la aceleración. Como estos 21 kilogramos están multiplicando, entonces del otro lado del signo igual se trasladarían con la operación inversa, que es una división. Por lo tanto, nos quedaría 41.16 dividido 21, y ese sería el valor de la aceleración. Al hacer esa división obtenemos un resultado de 1.96 metros por segundo al cuadrado, y ese sería el valor de la aceleración. Es decir, ya determinamos una de las variables que teníamos. Ahora nos falta la tensión. Para poder determinar la tensión, lo único que hacemos es sustituir la aceleración, que ahora ya sabemos cuánto vale, ya sea en la ecuación 1 o en la ecuación número 2. En este caso es más sencillo sustituir en la ecuación en donde la tensión es positiva, que en mi caso es la ecuación número 1. Entonces ubicamos la ecuación número 1, que es esta, y sustituimos la aceleración. Me quedaría de esta manera. En lugar de la A escribimos el valor de 1.96 metros por segundo al cuadrado. Tensión menos 47.04 es igual a 12 por 1.96, me da 23.52 newtons. Y ahora vamos a despejar la T. Como en este caso estos 47.04 están restando, del otro lado del signo igual se trasladaría con la operación inversa, es decir, una suma. Por lo tanto, me quedaría 23.52 más 47.04 newtons, y al sumarlos me da un resultado final de 70.56 newtons, que sería la tensión que se produce en esa cuerda. De esa manera concluimos que la tensión es de 70.56 y la aceleración es de 1.96 metros por segundo al cuadrado.